Hoy pues vamos a hablar en el curso de Historia Universal. Vamos a, vamos a dar el concepto de definición de historia. Vamos a ver cuáles son las ciencias auxiliares que participan dentro de la historia. Porque la historia también necesita de otras ciencias. ¿Mm? ¿Para qué sirve estudiar historia? ¿Será importante? Vamos a ver. Aquí, primeramente, estos son los lineamientos de la clase. El objetivo de la clase. En esta clase vas a aprender a definir qué es la historia, para qué sirve, y distinguir las ciencias que apoyan a la historia. Y asimismo clasificar y trabajar con fuentes históricas. Muy bien. Primeramente, la historia como un conjunto de hechos. Aquí vemos a un ser humano y dice, siempre ha habido una pregunta que siempre las personas se hacen y dicen, ¿qué ha pasado antes de nosotros? Es una pregunta que siempre se hace. Podríamos decir, pues, que el conjunto de hechos protagonizados por el hombre en el pasado. La historia no es simplemente el conjunto de hechos del pasado. No solamente vamos a leer lo que pasó pues, hace mucho tiempo, no. En la historia, como dice aquí, lo fundamental, el protagonista más importante en la historia, somos nosotros, el hombre. Él es el protagonista fundamental en la historia. ¿Para qué sirve estudiar la historia del planeta, de cómo se creó tal cosa, si no consideramos al hombre? Entonces, si no estudiamos al hombre, entonces no estamos hablando de historia. Sigamos. La historia como ciencia. Dice, la historia es también la ciencia que estudia hechos del pasado. Todo lo que se ha hecho en el pasado. Cada uno de estos personajes que ustedes ven aquí han tenido que haber hecho algo en el pasado. Un compañero nos dijo hace un momento, Albert Einstein. Pues claro que sí, Albert Einstein dejó algo en el pasado. Aquí tenemos esta fórmula que él dejó, una de las leyes más importantes en la física, que hasta hoy en día pues se usa. Tenemos pues a científicos como Galileo Galilei, hombres que estudiaban a nuestro planeta, la forma del planeta. También tenemos hechos del pasado como la llegada a la luna. Cómo el hombre llegó a la luna, qué instrumentos utilizó para llegar a la luna, qué lo motivó, por qué fue tan importante la llegada del hombre a la luna. Todos estos hechos del pasado. Y así. Isaac Newton, ¿no? Cuando descubrió los colores usando pues una prisma, se dio cuenta pues que la luz solar era una combinación pues de varios colores. Todos estos descubrimientos hechos del pasado, no solamente descubrimientos, sino también acontecimientos, sucesos, forman parte pues de la historia. Pero la historia utiliza el método científico. ¿Qué quiere decir el método científico? La ciencia, pues, para lograr el estudio de algo. La historia también usa métodos. Por ejemplo, para estudiar una cultura, estudiar algún descubrimiento, tiene que observar, tiene que ver, tiene que analizar. Y eso también aplica a la historia. Por eso se dice, utiliza el método científico. ¿Ya? Yo no puedo hablar, por ejemplo, de la historia de Machu Picchu
si no he llegado a ese lugar, si no he tocado las piedras, si no he visto cómo es el clima, si no he visto cómo es el camino por la cual considero yo que han trasladado esas piedras. Entonces, tengo que aplicar el método científico, tengo que observar, tengo que ver, tengo que analizar. Por eso es que se le dice que utiliza el método científico. No es una ciencia exacta como las matemáticas, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, pues como siempre hemos dicho, la historia pues cada día va mostrando nuevos descubrimientos, cada día nos da nuevas noticias diferentes, cada día. Por ejemplo, cuando se estudia uno de estos personajes, uno puede tener un concepto diferente de él, otro historiador puede tener otro concepto diferente. Así que no es una ciencia exacta. Muy bien, sigamos. La historia como ciencia, pues, utiliza a la sociología y la antropología. Es una nada más, son unas cuantas de las muchas ciencias que se apoya. La antropología, como vemos aquí, estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Aquí vemos pues un grupo de personas de aspectos físicos diferentes, uno de tez más oscura, uno de tez trigueña, uno de tez más clara, otro de una nariz aguileña, en fin. La historia también pues estudia también pues a las culturas, cómo se asociaron, cómo se agruparon estas personas, en fin, por qué tienen estos rasgos físicos, a qué se debe. Todo esto, pues, bajo el apoyo de estas ciencias, la historia trata de brindar un mejor estudio. Muy bien. Sigamos. La historia como ciencia. Dice, el objetivo de la historia es buscar una explicación lo más objetiva y lógica posible. ¿Y por qué dice esto? Por ejemplo, siempre hemos oído nosotros, pues, de la cultura egipcia que se formó en el actual país, pues, de Egipto. Entonces, para nosotros haber obtenido toda esa información de la cultura egipcia, se ha tenido, pues, que estudiar a las pirámides, se ha tenido pues que estudiar, que más tienen un promedio casi de 4.500 años de antigüedad, se ha tenido pues que estudiar a las tumbas de los faraones, qué tipo de materiales usaron pues para construir esas pirámides, cómo aplicaron pues el oro, cuál fue el motivo por la cual ellos construyeron esas pirámides. Hoy en día se sabe, pues, a través de muchos estudios, que las pirámides se construyeron más que nada como tumba para los faraones, para que el nombre de estos faraones tenga un nombre perpetuo, para que su nombre sea siempre recordado. Entonces, toda esa información, como dice aquí, objetiva y lógica posible. Es lo que te quiere dar la historia. No, nosotros no vamos a venir a escuchar pues alguien que nos diga, las pirámides son pues son construcciones hechas por los egipcios, que más que nada tuvieron como fin para protegerse pues de la lluvia o para que sea un lugar como un lugar de vivienda. Esa información es muy pobre, no tiene no nos da mucha información. Pero lo que sí hablamos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de dichas construcciones? Entonces, eso sí se puede decir que es objetiva y lógica posible. Y de eso se trata la historia. Quiere darnos la mayor cantidad de información posible. Como vemos aquí, toda la información posible. Aquí están las pirámides de Egipto que mencioné hace un momento, ¿no? Esto se ha estudiado por muchos años y toda la información que hoy en día sabemos
de estas pirámides, cuántos hombres se calcula que pudieron haber construido, de dónde trajeron las piedras para su construcción, sus medidas, qué medidas tiene cada uno, qué altura tiene cada uno, ha demandado pues estudio de lo más objetiva y lógica posible. Uno de los personajes principales en la historia, el padre de la historia, se llama Heródoto. ¿Ya? Su nombre se llama Heródoto. Este hombre pues está considerado como el padre de la historia porque cuando él inició darle importancia a la historia. Él comenzó pues a recopilar todo lo que veía. Miren, estos son uno de los métodos científicos que se utilizan, miren, que es ver, oír y leer. Lo vuelvo a decir. Ver, oír y leer sobre un lugar o pueblo determinado. ¿Ya? Entonces, estas pequeñas técnicas que se aplican hoy en día también en la ciencia, lo hizo Heródoto. Por eso es llamado el padre de la historia. Sigamos. Aquí dice, por ejemplo, antes del siglo XIX, o sea, estamos hablando pues en los años 1700, 1600, 1500, años, siglos antes, la historia, a ver, Cochachín nuevamente va a entrar. La historia, antes del siglo XIX, pues, tenía un carácter moralizador. Antes, cuando se hablaba de historia, pues, todo tenía que entrar dentro de lo moral. Dentro de lo moral, dentro, pues, dentro, pues, de lo ejemplificador, que los libros de historias den muestras de ejemplo, porque en aquellos tiempos, pues, la historia estaba controlada más que nada, pues, por la Santa Inquisición. Todo aquel, pues, que escribía algo en contra de la Iglesia Católica, todo aquel que no se sometía a la Iglesia Católica, pues la Santa Inquisición tenía el control por muchos años en esos tiempos. Era castigado, asesinado. Alguien hacía un libro, pues, inmoral, alguien quería investigar algo acerca, pues, de algún personaje, en fin, y si no tenía un carácter moralizador, era, pues, asesinado de esta manera. Así, asesinado. Pero después, a inicios del siglo XIX, o sea, estamos hablando a partir del año 1800 para adelante, estamos hablando hace más de 220 años, hace 200 años, ya la historia comienza a cambiar. Por ejemplo, se van a poner en marcha las investigaciones históricas. Va a aparecer ciencias como la arqueología, la filología, la egiptología. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, antes del siglo XIX, estaban abandonadas. Nadie se dedicaba a estudiar pues, esas pirámides, como en el caso del Perú. Muchas culturas como Chavín, culturas paracas, la cultura nazca, el imperio de los incas, Machu Picchu, nadie le daba importancia. Tan solo les consideraban pues como objetos de piedra, antigüedades, los consideraban pues como casas antiguas, templos antiguos, en fin, nadie le daba la importancia para sus estudios. Pero después aparecen estas ciencias,
¿Mm? La arqueología, la filología, y comienzan pues las primeras excavaciones. Y ahí es cuando se comienzan a hacer pues grandes descubrimientos. ¿Mm? Y también en las universidades, como dice aquí, también ya se considera la historia como algo muy importante, ¿no? Se pasa a llamar ciencia histórica. ¿Por qué es importante estudiar historia, muchachos? ¿Mm? Miren, esta es una parte muy importante que nosotros debemos aprender. La historia es algo, mire, que todos debemos conocer. ¿Mm? De aquí a 30 años o 40 años en Venezuela, si es que se aparece un charlatán, un hablador como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, ¿m? Prometiendo un cambio para Venezuela, prometiendo pues eh, un crecimiento para ese país. Los jóvenes, de aquí a 50 años, como ejemplo, ¿m? Después de haber tenido esta mala experiencia, de haber tenido estos tiranos, de haber tenido estos dictadores, ¿ustedes creen que el pueblo los va a volver a elegir? Pues claro que no los va a volver a elegir. ¿Por qué? Porque la historia les ha enseñado, pues, la historia dejada pues por los abuelos, por los bisabuelos, los padres, les van a decir la clase del tipo de personas, pues, que podrían nuevamente llevar a la catástrofe a una nación. Por eso es muy importante. La historia, como dice aquí, nos permite conocer nuestro pasado, nos sirve para entender mejor, para poder, si sabes bien tu pasado, vas a poder entender mejor nuestro presente. Yo creo que nuestro presidente actual, por ejemplo, y los presidentes que vienen de aquí para más adelante, después que se han dado cuenta que en el pasado no le dieron la importancia a los hospitales, no le dieron la importancia en comprar equipos médicos, en formar profesionales de salud. ¿Mm? Todo eso originó miles de muertes en el Perú. ¿Mm? Entonces, esa mala experiencia va a servir pues para que en el futuro y en el presente también ya se tomen nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque la historia les ha enseñado que el haberse olvidado de la salud ha traído todas estas consecuencias. Por eso es que es importante saber la historia. Si entendemos bien lo que ahora podremos diseñar, nuestro mejor futuro. Por ejemplo, aquí vemos estos hijos y nietos de desaparecidos. Hace más de 50 años en Chile, por ejemplo, ingresó un presidente conocido también pues, como el general Augusto Pinochet, que comenzó a hacer una persecución a muchos políticos que querían pues, que se implantara en su país el comunismo. Entonces hubo un enfrentamiento en el país de Chile. Hubo un enfrentamiento en el país de Chile, en la cual pues fueron asesinados muchas personas. Fueron asesinados muchas personas. Entonces, estos niños fueron los sobrevivientes. Entonces, estos niños, que ahora ya pues se han hecho jóvenes, ¿no? ¿Ah? Ahora conscientes de lo que pasó en su país, pues, como dice aquí, la historia ahora les va a preparar para el mundo en que viven. Hoy en día, pues, ellos van a entender que muchas veces los problemas políticos entre presidentes puede causar miles de muertes. Entonces, es muy importante saber la historia. Como dice aquí, prepara a los jóvenes para el mundo en que viven. Como dice aquí, ¿no? Es bien cierto que cuando uno va a buscar un trabajo, eh,
no te van a pedir pues que tengas conocimientos de historia. ¿Mm? ¿Ya? Tampoco te van a tener que tengas una visión crítica de la sociedad en la que viven. ¿Quieres trabajar en una empresa donde piden un chofer? No es necesario que, aparentemente uno no tiene que saber nada de historia, ¿no? Uno dirá así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que los jóvenes hoy en día no supieran elegir a sus presidentes? ¿Por qué hoy en día en el Perú está considerado como un país que no sabe elegir a sus políticos? Por ejemplo, y esto sucede frecuentemente. Hasta hace poco, por ejemplo, hasta hace algunos meses, se cerró el Congreso. Estos congresistas habían sido elegidos por 5 años, pero lamentablemente, ante tantos enfrentamientos entre el presidente y los congresistas, ambos se acusaban, se insultaban, se ofendían, y a la final Corrupción también. los mismos peruanos que habían elegido estos congresistas, ahora se lamentaban de haberlos elegido. ¿De quién fue la culpa? De los mismos peruanos, por no saber elegir, por no darle la importancia. ¿Cuánta plata se ha gastado en el Perú para volver a convocar otro nuevo Congreso? Más de 200 millones de soles. Son las consecuencias de las malas decisiones de los peruanos. ¿Todo por qué? Por no darle la importancia a la historia. Por eso es que la historia proporciona a los alumnos los elementos necesarios para entender la actualidad, para que usted como alumno no vuelva a cometer las mismas fallas que su papá, que sus hermanos mayores están cometiendo. ¿Ya? Sigamos. Este personaje, por ejemplo. La historia intenta entender todo lo que es humano en su conjunto y como ciencia social es la más próxima a la vida. Y eso muy pocos le dan la importancia. La historia forma parte de nuestra vida cotidiana. Este personaje, por ejemplo, que ustedes ven aquí, su nombre es Abimael Guzmán, quien en el año 1980, hace 40 años, pues, formó un grupo armado en el pueblo de Ayacucho, de ahí se trasladó a la selva, de ahí llegaron a muchas partes del Perú, comenzaron a asesinar a muchos policías, a muchos militares, a dirigentes políticos, a fiscales, en fin, hubo muchos coches bombas, la ciudad no había luz, las universidades, pues, muchos jóvenes se vieron obligados a abandonar sus estudios universitarios porque en las universidades pues les enseñaban para que se integraran a estos grupos armados, para asesinar, para causar caos. Lamentablemente pues esto forma parte de la historia también en el Perú. Hasta hace poco nada más hasta hace poco pues había un grupo de personas que comenzaba a exigir ahora la libertad de este hombre, que este hombre está preso con cadena perpetua. Ahora había un grupo de personas que querían que esta persona salga libre, que decía que que este personaje, pues, fue un personaje que solamente buscó un bien para el Perú, que no debería estar preso, que debería estar libre, debería estar en su casa junto con su familia. Muchos jovencitos, como usted, entre los 15, 14, 20 años, como no le dieron la importancia a la historia, como no leen libros de historia, como lo toman como cualquier cosa la historia, dijeron, ah, sí, es verdad, es un pobre angelito que se merece una oportunidad. Pero lamentablemente, pues, lamentablemente para él, las cosas no le salieron como él había pensado. Quiso engañar a muchos jóvenes que desconocían la historia. Por eso, si es que uno no sabe la historia, personajes como este te pueden engañar y te pueden hacer creer, pues, algo diferente.
Por eso la historia busca eso, busca que usted tenga un aprendizaje activo, crítico, que analices. ¿Mm? Tiene una función claramente pedagógica. Eso es lo que busca hoy en día la historia. Por ejemplo, este personaje todos lo conocemos. Un asesino, asesinó a más de 6 millones de judíos. Mucha gente por su ignorancia, aquí en el Perú, Profesor, eso fue por la guerra. mucha gente aquí en el Perú, muchos padres, muchos abuelos, han puesto hasta a sus hijos, le han puesto como nombre Hitler, imagínense. Le han puesto como nombre a Hitler, por su ignorancia. ¿Por todo? ¿Por qué? Por desconocer la historia. Cuando este hombre pues era un hombre lleno de odio, quería dominar el mundo, quería demostrar al mundo que él consideraba pues a la raza superior. Veía a los hombres como animales y él se creía pues como la raza superior, que los alemanes eran los mejores, que eran la mejor raza en el mundo, cuando eso pues no es así. Para Dios todos somos iguales, negro, blanquito, chinito, cholito, blanco, todos somos iguales. Pero este hombre no. Aquel que se oponía a sus principios era asesinado. Y fue así. Mató a más de 6 millones de judíos y provocó un conflicto mundial en el mundo, causando un promedio entre 20 a 30 millones de muertos por su pensamiento. Si se volviera a aparecer en el mundo un personaje que dijera, los peruanos somos la mejor raza del mundo, somos superiores, los demás son inferiores, ¿a quién más o menos se está asemejando el pensamiento de dicha persona? Para eso sirve saber la historia. Sabemos, oye, este personaje, este señor que está hablando así, se parece, así también hablaba Hitler en sus tiempos, y a la final terminó siendo un asesino. Por eso se dice que es la más próxima a nuestra vida cotidiana. Cada día nosotros tenemos que darle la importancia a la historia, porque se acerca a nuestra vida diaria. Y aquí tenemos pues el personaje más principal de la historia, Jesucristo. Su nacimiento fue un hito histórico, porque sus palabras, sus enseñanzas, hasta el día de hoy pues, ha ganado pues, ha ganado a muchas personas a creer en su palabra. Él hablaba pues de la existencia de un Dios, hablaba pues de que el mundo fue creado por un Dios, hablaba del amor que debe haber entre personas. Su muerte también fue un hecho histórico, asesinado bajo la sentencia del Imperio Romano, Poncio Pilatos, que está escrito en los libros de historia del mundo. Entonces, su nacimiento pues marca el inicio también de una nueva era. Entonces, su palabra dejada por Jesucristo también es para estos tiempos también. Quiere decir pues que es uno de los personajes más principales de la historia. Aquí está. Siempre en los libros de historia del Perú Universal. Profesor, el nacimiento de Cristo no está bien dicho. Como que no. Estamos en el año 2020. Y quiere decir, estamos en el año 2020 después de Cristo. Quiere decir que su nacimiento marca un hito histórico. Todas las culturas pre-incas, las culturas incas, entonces también pues utilizan su nacimiento como un dato. ¿Ya? Entonces, aquí está. Parte de esto. Siglo I, siglo II, en fin. Sigamos. ¿Qué otras cosas más nos forman la historia? La conciencia colectiva.
¿Mm? Nos sirve más que nada para situarnos en el marco de la conciencia colectiva. ¿Mm? Te ayuda pues a tener un, una conciencia de lo que está pasando no solamente en tu hogar, en tu familia, en tu sociedad, en capacidad para juzgar, para investigar. Dice también, pues, porque tú comparas diversas épocas. Lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en el mundo, hoy en la actualidad, tiempos de maldad, ¿m? Tiempos de perversidad, también pues eran como en los tiempos de Noé, también. Entonces uno va comparando diversas épocas. Te ayuda también a que tengas un análisis, te ayuda también a desarrollar la conciencia. ¿Por qué hoy en día muchos políticos nos engañan a muchos peruanos? Porque mucha gente, ambulantes, obreros, trabajadores, se dedican solamente pues a sus quehaceres diarios. Y los políticos saben, estos no saben, a estos le vamos a engañar, le vamos a ofrecer, le vamos a dar un polito, un lapicero y listo, tenemos comprado su conciencia. Pero no, pero el que investiga, el que analiza, el que le da una importancia a la historia, dice, un momentito, a mí usted no me va a venir a engañar. Yo sé cuáles son tus intenciones. ¿Por qué? Porque has desarrollado la conciencia. ¿Ya? Asimismo, la diversidad cultural. La historia también te permite, pues, a que tú vas a descubrir cuántas culturas hay en el mundo, cuáles se aproximan a nuestra cultura peruana, qué otras culturas tienen una semejanza, y todo eso nos enseña esta palabra que es muy importante, a respetar. Todas, pues, se merecen un respeto. Muy bien. Ya para ir terminando, las ciencias auxiliares de la historia se apoya de muchas ciencias, como la arqueología, la paleontología, la zoobotánica, la antropología, la etnología. Aquí, por ejemplo, vemos, pues, ¿no? Cuando el ser humano también estuvo en el planeta, se dice, pues, que también habían animales como los dinosaurios, en fin, porque se han encontrado restos óseos. ¿Mm? Entonces, la historia cuando va investigando todo esto, entonces se basa, pues, a la existencia de restos fósiles. Y los restos fósiles, pues, por ejemplo, ¿no? Forman parte del estudio de la paleontología. Entonces, ya con estos datos uno va obteniendo más información. También otras ciencias que ayudan a la historia son, pues, la geografía, claro que sí. Siempre nosotros cuando hemos estudiado a las culturas, en el caso en el Perú, si decimos que la cultura nazca tenía como actividad económica, por ejemplo, a la pesca. ¿Por qué? Porque era una cultura cuya geografía estaba cerca al mar. ¿Mm? Cerca al mar, pues no, y entonces es por eso que se dedicaban a la pesca. No, si estudiamos, pues, que se dedicaban a la agricultura, es porque dentro de su geografía habían, pues, ríos caudalosos que les ayudaban a las plantaciones de sus productos agrícolas. ¿Ven? Entonces, ¿gracias a qué? A la geografía. Y, en fin, todas estas otras ciencias. Epigrafía, cartografía, en fin. ¿Ven? Miren cómo este grupo de arqueólogos, por ejemplo, miren, si, si cuando queremos hablar de una cultura y decíamos y queremos decir que dicha cultura adoraban a dioses, eh, adoraban a dioses y construían, pues, monumentos de piedra, es porque se ha determinado, es porque se ha encontrado, pues, monumentos hechos de piedra. Entonces, con esto se determina, al ver, al observar esto, entonces se determina, pues, que ellos tenían a sus dioses a quienes adorar. Entonces, todas estas ciencias ayudan a la historia. Cuando se encuentra, por ejemplo, en trabajos de escultura, como decía un compañero, de Platón, Aristóteles,
y tantos filósofos, es porque se han encontrado pues estas esculturas de estos personajes, ¿m? Y quedan pues de ellos estos tallados. ¿M? Entonces, todo esto ayuda pues a la historia. También ayuda también pues los libros históricos. En la historia vamos a encontrar varios libros, tomos, enciclopedias, en fin. Se estudia también como dice aquí, ¿no? La bibliografía, estudia los libros, textos, la arqueología, ya hemos estudiado esto, hasta las moneditas que uno puede encontrar a medida que uno va investigando. Hay culturas, por ejemplo, que se dedicaban al comercio, vendían sus productos. ¿Por qué? Porque los historiadores han logrado, gracias a la numismática, moneditas de oro, de plata, en fin. Entonces, todo lo que se va encontrando, todo lo que se va observando, todo lo que se va viendo, no se olviden, eso es lo que hace la historia. Observa, mira, analiza, todo lo que puede encontrar le va a ayudar para determinar un mejor estudio de la historia. Así es. Estudio de los escudos, los apellidos, en fin. Todo esto forma parte del estudio de la historia. Por ejemplo, si encuentran este pequeño papiro que está aquí, por ejemplo, esto es un papiro, como está aquí en la imagen. Por ejemplo, para poder encontrar este papiro, los arqueólogos han tenido que hacer huecos, han tenido que excavar. Entonces han hecho uso de ¿qué cosa? La arqueología. Entonces la arqueología se encarga pues de excavar, descubrir, limpiar, desenterrar. Luego han usado elementos químicos. Lo han ido limpiando, sacando el polvo, en fin, y se ha obtenido pues, se calcula qué tiempo pueden haber sido hechos estos papiros. Y luego también, ahora un historiador dice, ¿y ahora qué cosa habrá acá? No entiendo nada de lo que está escrito. Entonces se apoya de otra ciencia, como la paleografía, que es una ciencia auxiliar de la historia para traducir lo que está escrito. Entonces, todo es por ello, pues, se dice que la historia utiliza varias ciencias para dar, ¿qué cosa? Una información clara, precisa. Toda la información que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos ha demandado mucha, pues, investigación y el apoyo de muchas ciencias. Muy bien, muchachos, hasta aquí hemos aprendido pues todo lo que es la historia. Acá tenemos unas cuantas preguntitas que se van a hacer después. Unas cuantas preguntas que se van a hacer después de acuerdo a lo que hemos hablado. Y este es un trabajito de preguntas y actividades para todos ustedes. Bueno, hasta aquí pues hemos aprendido la gran importancia de la historia en nuestra sociedad. Para ti también. Espero pues que todo este trabajo te haya sido de gran utilidad, no solamente para ahora, sino para el presente, para el futuro. Espero pues que todos estos gráficos, audios, te hayan sido de gran ayuda para el aprendizaje del tema. Hasta aquí pues en esta primera parte, un pueblo que conoce su historia es un pueblo que no vuelve a cometer los mismos errores. Hasta aquí pues en esta primera parte. Muchas gracias